Territorio de Wyoming. Otoño de 1881. El viento traía olor a pino y pólvora cuando Jonathan Cole rescató a su hermano muerto del polvo. El cuerpo aún estaba caliente. La emboscada había llegado rápido, justo al este de Laramie, donde los pinos se habían esfumado y las colinas se convertían en praderas abiertas. Jonathan se agachó junto al cuerpo ensangrentado de su hermano mayor, Caleb, y contempló la herida de bala en su pecho. No había tiempo para últimas palabras. No había tiempo para nada. Apretó la mandíbula, le quitó el sombrero a Caleb y se lo puso suavemente sobre la cara. Jonathan ya había enterrado hombres. Había luchado en la guerra, había arreado ganado por territorio comanche y había visto a sus amigos desangrarse en el barro. Pero este era su hermano, la única familia que le quedaba. Al buscar la caja de cerillas en el abrigo de Caleb, sus dedos rozaron papel. Una carta doblada, desgastada por las esquinas, como si la hubieran leído más de una vez. Dudó un momento y la abrió. Caleb, si sigues viniendo te esperaré en la granja durante el invierno. Los chicos preguntan por ti todos los días. Les dije que vendrías. No necesito mucho. Solo alguien que esté a mi lado. Sé que no soy lo que planeaste. Pero sigo aquí. A mi lado. Sé que no soy lo que planeaste. Pero sigo aquí. Georgia Jonathan miró la página hasta que las palabras se desdibujaron. Había una segunda hoja, la que estaba debajo. Esta era más antigua, de hacía 3 meses. Caleb, entiendo si has cambiado de opinión. Los chicos no han visto a su padre en más de 1 año. No voy a rogar, pero necesitan a alguien. Y yo también. Georgia. Dobló ambas páginas y se las guardó en el bolsillo. Se le enfrió el estómago. Caleb nunca había mencionado a una mujer. Nunca había mencionado a 2 chicos esperando en algún lugar del oeste a un hombre que no vendría. Jonathan se quedó de pie, con la mirada fija en el horizonte. Los hombres que hicieron esto se habían ido. Los rastrearía más tarde. Primero, tenía una promesa que cumplir. Ensilló y giró hacia el sur. 3 días después, Jonathan cabalgó hacia las llanuras de Colorado, con el sombrero y el abrigo cubiertos de polvo. Pasó junto a un letrero de madera que apenas colgaba de su poste. Rivermouth Pub, 206. El pueblo era poco más que una tienda de abarrotes, una pensión y una iglesia con un campanario inclinado. Le preguntó al hombre que descargaba sacos de grano en la tienda. ¿Conoces a una mujer llamada Georgia?, preguntó el hombre entrecerrando los ojos. ¿Buscas a Georgia Ryland? Está más allá del huerto, un terreno grande, un granero encalado, 2 niños siempre correteando. Jonathan le dio las gracias y siguió adelante. Encontró la finca a media milla. Los campos estaban irregulares, la cerca a medio arreglar, pero la casa se erguía firme contra el viento. Una mujer salió al porche, limpiándose las manos en el delantal. Tenía un rifle apoyado en la pared y una mirada furiosa. Se quedó paralizada cuando él desmontó. «¿Georgia Ryland?», preguntó. «Sí», dijo ella lentamente. «¿Quién eres?». Se quitó el sombrero. «Me llamo Jonathan Cole. Soy el hermano de Caleb». Ella lo miró fijamente un largo instante. El viento tiró de su trenza oscura. El polvo se enroscó alrededor de sus botas. Entonces su rostro se ensombreció. «Está muerto». «Sí», dijo Jonathan en voz baja. Hace 3 días, Georgia bajó del porche con los hombros tensos. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Me imaginé. Dejó de escribir. Con los hombros tensos, apartó la mirada, apretando la mandíbula. Me imaginé. Dejó de escribir. Jonathan metió la mano en su abrigo y sacó las cartas. Encontré esto en su bolsillo, pensé. Tenías derecho a ellas. Las tomó con manos temblorosas, los labios apretados. Un grito repentino rompió el silencio. «Mamá, mamá, mira». Un niño, de unos 6 años, descalzo y sonriente,
Salió corriendo de detrás de la casa. Otro lo siguió, 2 años mayor, empuñando una espada de madera. Ambos tenían los ojos de Caleb. El menor se estrelló contra las faldas de Georgia. ¿Quién es, mamá? ¿Es el tío Caleb? Georgia contuvo la respiración. Se agachó rápidamente y acercó a los 2 chicos. No, cariño, dijo. Este es su hermano. Este es Jonathan. El mayor lo observó. ¿Te pareces a él? Jonathan asintió. Y ustedes deben ser Zachary y Zeke. El pequeño sonrió. Soy Zachary. Jonathan esbozó una leve sonrisa. Tu padre quería venir, lo intentó. Georgia se quedó de pie, con el rostro impasible. Deberías quedarte a pasar la noche. Todavía tengo su habitación. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Georgia sirvió 2 tazas de café y le dio una a Jonathan en el porche. ¿Por qué viniste?, preguntó. Él miró fijamente los campos oscuros. Porque encontré esas cartas, porque debería haberlo hecho, pero no lo hizo. Y alguien debería estar donde él quería estar. Bajó la vista hacia su taza. No necesito que me salven. No creo que tú sí, dijo él, pero tal vez te vendría bien que alguien te ayudara a reparar esa cerca. Soltó un suspiro que casi fue una risa. Justo. Para el final de la semana, Jonathan había reparado la cerca oeste, domado al caballo castrado salvaje en el corral y enseñado a Zachary a sujetar una cuerda sin que se le enredara en las patas. Georgia lo observaba en silencio desde el porche casi todas las noches, con la mirada más dulce que antes. Una noche, después de cenar, se quedó mientras los niños corrían a la cama. «Sigo esperando a que te vayas», dijo. Jonathan la miró desde el otro lado de la mesa. «No lo haré». Juntó las manos. «No me debes nada, lo sé», dijo, «pero quiero estar aquí». Parpadeó como si no lo hubiera esperado. «Pero quiero estar aquí». Parpadeó como si no lo hubiera esperado. ¿Por qué? Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Porque veo cómo luchas por esos chicos, porque veo lo cansada que estás, pero sigues adelante de todos modos, y porque creo que Caleb fue un tonto al hacerte esperar. Se quedó sin aliento. Jonathan extendió la mano y le apartó suavemente un rizo de la mejilla. Déjame quedarme, no solo por ellos, sino por ti. Georgia lo miró de verdad, por primera vez desde que llegó, y luego se inclinó y lo besó. No fue apresurado, no fue desesperado. Fue tranquilo y seguro, como algo que había esperado demasiado. Desde adentro, la voz de Zachary llamó. «Mamá, ¿puedes arroparnos?» Se apartó, sin aliento, pero sonriendo. «Ese es tu trabajo ahora», dijo, poniéndose de pie. Jonathan la siguió adentro. Y por primera vez desde la muerte de Caleb, sintió que el mundo volvía a su lugar. La primera helada llegó durante la noche, debilitando el viento y tiñendo el pasto de una luz plateada. Jonathan se levantó antes del amanecer, con las botas crujiendo sobre la hierba tiesa mientras revisaba al ganado. El techo del establo tenía goteras en 2 sitios y el muro sur se combaba ligeramente, pero los caballos estaban secos y el forraje aguantaba. Tomó nota de reforzar la viga con el pino extra que había apilado detrás del cobertizo. Dentro, la estufa resonaba con el calor. Georgia ya estaba sentada a la mesa, con las mangas arremangadas mientras amasaba galletas. Llevaba el pelo recogido con una cinta roja que él no había visto antes. «¿Siempre te levantas tan temprano?», preguntó, limpiándose las manos junto a la puerta. «Cuando tengo bocas que alimentar y pisos que fregar», dijo ella, sin levantar la vista. Echó agua en la palangana, restregándose la cara para quitarse el frío. «Podría llevar a los chicos al pueblo hoy, si necesitas tranquilidad en casa». Hizo una pausa, presionando la masa con los dedos. «Hazlo tú. Han estado mirando el lecho seco del arroyo cerca de la tienda.
Supongo que les vendría bien que los llevaran y un poco de tierra. Georgia se secó las manos y se apoyó en el mostrador. Zeke ha estado inquieto desde que llegó la carta. No lo dice, pero intenta entender qué significa que fuiste tú quien apareció, no Caleb. Ya me lo imaginaba. Jonathan se secó la cara y la miró a los ojos. ¿Qué quieres que les diga? Solo la verdad, dijo ella, pero no todo de golpe. Asintió, cruzó la habitación y se puso el abrigo. Volveremos antes de la cena. Dio un paso adelante y lo agarró de la manga. Espera. Sus dedos se apretaron. Sé que tiene el temperamento de Caleb. No dejes que te convenza solo para ver si te vas. No sería el primero en ponerme a prueba, dijo Jonathan. Ella lo soltó, pero sus ojos se posaron en su rostro un instante más. Tú no eres él, dijo en voz baja. Pero empiezo a pensar que estabas destinado a venir aquí de todas formas. No dijo nada, solo se quitó el sombrero y salió. A media mañana, tenía a los 2 niños abrigados y ensillados. Zeke cabalgando a su lado, Zachary, medio dormido en la silla delante. El camino al pueblo estaba bordeado de álamos que se estaban quedando sin hojas, con la corteza blanca contra el cielo. Zeke observó pasar los árboles. ¿Papá te habló alguna vez de nosotros? Jonathan mantuvo la voz serena. No sabía de ti hasta que encontré las cartas. Zeke apretó los labios. Podría haber venido. Simplemente no vino. No sé qué lo retuvo, pero creo que era su intención. Eso no cambia nada. No, dijo Jonathan, pero quizá cambie lo que viene después. Zeke no respondió. En la tienda, intercambiaron huevos por melaza y un saco de harina. Zachary encontró un silbato tallado en un barril de baratijas y pasó la siguiente media hora probándolo mientras Jonathan conversaba con el tendero. Zeke estaba de pie cerca de las cajas de clavos, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Afuera, Jonathan le entregó las riendas a Zeke. ¿Quieres guiarnos de vuelta? Zeke levantó la vista sorprendido. ¿Me dejarías? Ya casi eres mayor. Deberías conocernos. Zeke levantó la vista, sorprendido. ¿Me dejarías? Ya casi eres mayor. Deberías saber el camino a casa. Zeke montó despacio, como si fuera una trampa, pero tomó la delantera sin decir una palabra más y sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche, Georgia sirvió estofado en tazones mientras el viento arreciaba afuera. Las ventanas vibraban suavemente en sus marcos. Sé que estaba diferente cuando regresaste, dijo, pasándole un tazón a Jonathan. Más tranquilo, pero no hosco. Está encontrando su equilibrio. Se sentó frente a él, con las manos ahuecadas alrededor del tazón. Necesita un hombre que se quede, no que solo pase de paso. No vine de paso. Ella lo examinó a la cara. ¿A qué viniste entonces? No dudó. Para terminar lo que Caleb empezó, para construir algo duradero, y tal vez, si me lo permites, para ser tuyo. Georgia bajó la mirada hacia su estofado. Luego la levantó. He pasado tanto tiempo manteniendo las cosas en orden con cuerdas y fuerza de voluntad. Olvidé lo que se sentía que te miraran así. No tienes que aguantarlo todo tú solo. Pasé tanto tiempo manteniendo las cosas en orden con cuerdas y fuerza de voluntad. Olvidé lo que se sentía que te miraran así. No tienes que aguantarlo todo tú solo. Ella extendió la mano por encima de la mesa, sus dedos rozando sus nudillos. Entonces quédate. El invierno se acerca rápidamente, y yo... Se detuvo, conteniendo la respiración. Te quiero aquí, no solo por los chicos, por mí. Giró la mano y tomó la de ella. Entonces soy tuyo, Georgia, mientras me quieras. Su voz se suavizó. Entonces será mejor que arregles la pared del granero. Está inclinada como un viejo borracho. Él rió, la primera de verdad en semanas, y su sonrisa se abrió de par en par. Afuera, la nieve empezó a caer silenciosa y lentamente,
cubriendo la casa de blanco. Y adentro, donde el calor se mantenía firme, algo más profundo se instaló, tan seguro como la tierra bajo sus pies. La primera nevada de verdad persistió durante la semana, formando una costra en los pastos y doblando las ramas bajas de los pinos. Las mañanas eran grises, el cielo estaba pesado y la pila de leña se reducía rápidamente. La cuarta mañana, Jonathan enganchó a la yunta y arrastró un trineo hasta la línea superior del bosque, donde yacía una espesa capa de troncos caídos tras el vendaval de la primavera anterior. Zeke cabalgó con él, en silencio durante la mayor parte de la subida. Sostuvo las riendas al llegar al límite del bosque, con los ojos entrecerrados por el frío. ¿Has cortado leña alguna vez?, preguntó Jonathan, bajando del caballo y tomando el hacha. Zeke asintió. Observó cómo lo hacía el tío Hank. Primero calzaba la parte trasera para evitar que se partiera mal. Jonathan le entregó la segunda hacha. Pues manos a la obra. El chico apretó la mandíbula y blandió con firmeza. Trabajaron al ritmo de Jonathan, con Zeke siguiendo cada golpe. Al mediodía, el aliento se evaporaba en el aire y media docena de troncos estaban listos para ser recogidos. Zeke se apoyó en su hacha. Mamá solía decir que papá tenía hombros como la puerta de un granero, que podía llevar un cerdo bajo cada brazo. Jonathan se enderezó. Era fuerte, pero creo que lo superarás pronto. La boca de Zeke se torció, no del todo una sonrisa. ¿Crees que lo amaba? Yo sí. No hablaba mucho de él, ni siquiera cuando aún escribía. Jonathan dejó el hacha a un lado. Hay cosas que duelen más cuando se dicen en voz alta. No significa que no los sintiera. Zeke asintió lentamente. No me molesta que se haya ido. Simplemente no sé qué hacer con el espacio que dejó. Llénalo con algo mejor, dijo Jonathan. Construye tu propio nombre. Miraron hacia la ladera, los árboles que se extendían hacia la sombra azul, y Zeke no dijo nada más. Al regresar, los chicos llevaron la leña cortada adentro mientras Georgia limpiaba el espacio cerca de la chimenea. Se limpió las palmas de las manos en la falda y le dirigió a Jonathan una breve mirada, que se prolongó más de lo que habría sido hacía una semana. Esa noche, Georgia se sentó a su lado en el banco cerca del fuego, con una desgastada cesta de remendar en el regazo. Los chicos estaban arriba. El piso de arriba crujía levemente mientras se acomodaban para dormir. El viento había amainado, y el silencio los envolvía como una manta de lana. El viento había amainado, y el silencio los envolvía como una manta de lana. Le envié una carta a mi hermana, dijo Georgia, enhebrando una aguja. Está de vuelta en Missouri. Le dije que estabas aquí. Jonathan ladeó la cabeza. ¿Esperabas que se opusiera? No, dijo. Pero pensé que debía saberlo. Siempre decía que me casaría con un hombre con cuello de predicador. Creo que se sorprenderá. ¿Te molesta? No, dijo mirándolo. Nunca quise a un hombre que se ganara la vida haciendo promesas. Quería a alguien que los guardara. Miró sus manos, la forma en que se movían con tranquila seguridad a través de la tela. ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? ¿Empezar algo nuevo? Negó con la cabeza. Enterré a un niño aquí, el primero. No vivió más de 2 semanas. Está bajo el álamo detrás del granero. No lo dejaré. Jonathan contuvo la respiración. No lo sabía. No hablo de él, dijo ella. No porque lo olvidara, sino porque el dolor se asienta de forma diferente en una mujer. Aprendimos a llevarlo donde no envenene al resto. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. No tienes que llevarlo solo. Ella le tomó la mano, con los dedos firmes y cálidos. Ahora lo sé. Se quedaron allí sentados un buen rato, con el fuego crepitando lentamente, ella remendando en su regazo y la mano de él en la de ella.
No cruzaron más palabras antes de acostarse, pero algo había cambiado. En las semanas siguientes, la granja adquirió un ritmo que parecía algo más grande que la supervivencia. Jonathan le enseñó a Zachary a tallar sin cortar la piel, y Georgia les leía por las noches el ejemplar destrozado de Ivanhoe que su madre había dejado. Zeke se dedicaba a revisar las trampas antes del desayuno, con sus botas crujiendo en la escarcha, al regresar con conejos o faisanes, según la suerte. Una mañana, cuando la nieve empezaba a derretirse, Georgia sacó un bulto envuelto en hule. Lo puso sobre la mesa y lo desenvolvió para revelar un vestido azul pálido con botones de perla. «Mi madre lo usó cuando se casó», dijo. «Yo nunca tuve motivos para ello». Jonathan levantó la vista de donde estaba engrasando la silla. «¿Seguro? Si no, no lo habría sacado». Se quedó de pie, limpiándose las manos. «Pues no esperemos». Se casaron bajo el álamo poco después del mediodía del primer día claro de marzo. Zeke llevaba el chaleco de su padre, demasiado grande de hombros, y tomó la mano de Zachary mientras Georgia caminaba descalza sobre la tierra nevada. El predicador de Rivermouth recitaba las palabras con el viento tirando de su abrigo, y Jonathan pronunció sus votos como quien echa anclas. Después, Georgia se acercó, apoyando la frente en la de Jonathan. «Nunca pensé que llegaría a decírtelo», susurró, «pero te amo». La atrajo hacia sí, con la mano apretada contra su nuca. «Y te amo, con todo mi ser». Detrás de ellos, los chicos lanzaron puñados de agujas de pino al aire y rieron como si el viento no pudiera tocarlas. Y por primera vez en mucho tiempo, Georgia Ryland no esperaba a nadie. Estaba de pie junto a un hombre que había venido con propósito, que se había quedado con razón y la había elegido no por deber, sino por amor. A finales de abril, el agua de deshielo había convertido el arroyo tras el pasto en una corriente continua, clara y rápida sobre la piedra. El suelo se ablandó lo suficiente para la siembra, y Jonathan pasaba la mayor parte de cada mañana removiendo tierra mientras Zeke marcaba las hileras con un cordel y palos afilados. Georgia se reservaba el huerto para ella sola, diciendo que le gustaba la tranquilidad que le proporcionaba, cómo su mente podía distraerse entre las cebollas y las judías verdes. Una tarde, encontró una vieja hilera de ruibarbos asomando cerca del gallinero, y su rostro se iluminó con algo parecido al asombro. «No creía que hubiera sobrevivido», dijo, quitando la tierra de los tallos rojos. La última vez que brotó, Zachary seguía gateando. Jonathan se apoyó en el poste de la cerca y observó cómo trabajaban sus dedos. Las cosas echan raíces cuando están destinadas a hacerlo. Levantó la vista y la brisa le arrancó un mechón de pelo de la mejilla. «Supongo que la gente también». Esa noche, después de que los niños se durmieran, sacó una caja de hojalata de debajo de la tabla del suelo, debajo de su cama. Dormida, sacó una caja de hojalata de debajo de la tabla del suelo de su cama. La llevó a la mesa donde Jonathan estaba engrasando las bisagras de la puerta del granero que había desmontado antes. «Esto era mío antes de casarme», dijo, dejando la hojalata. «No es mucho. Algunos recuerdos, algunas monedas que mi padre me dio cuando me fui de Missouri». Nunca se lo conté a Caleb. Dejó sus herramientas a un lado y abrió la tapa al oír su asentimiento. Dentro había un cuadrado de encaje doblado, un dedal de plata, 2 botones de latón y un dibujito de una casa con porche y un sicómoro dibujado al carboncillo. «Pensaba que la construiría yo misma», dijo. «Clavaré los clavos, levantaré la estructura». No sabía qué me estaba pidiendo. Jonathan pasó el pulgar por el borde del papel. «Todavía podría valer la pena construir». «Tal vez». Se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Alguna vez has pensado en qué estarías haciendo si no hubieras encontrado esa carta?
Estudió su rostro antes de responder. Todavía estaría ahí fuera, en algún lugar entre pueblos, persiguiendo a hombres que prefieren disparar desde la sombra antes que enfrentarse a una deuda. Creo que me habría desgastado hasta la nada. Ella asintió. Y ahora me despierto con un propósito. Sé a quién tomaré de la mano antes de dormir. Sé lo que estoy construyendo y para quién lo estoy construyendo. No habló de inmediato. Luego, después de un momento, extendió la mano por encima de la mesa y la puso sobre la de él. No eres lo que esperaba, pero creo que eres lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Zachary entró a trompicones en la cocina con las mejillas sonrojadas y una tos seca. Georgia le puso el dorso de la mano en la frente y frunció el ceño. «¿Tiene calor?» Jonathan entró desde el porche, limpiándose las botas. «Puedo ir a casa de la viuda Lafton. Tiene marrubio y corteza de sauce. También tendrá escaramujos, con suerte», dijo Georgia, mientras ya vertía una cucharada de caldo en una olla. Jonathan ensilló y cabalgó hacia el este a través de las colinas bajas. La cabaña de la viuda se encontraba más allá de Milton, un vado del arroyo, donde el sendero se estrechaba y discurría bajo un grupo de álamos. Ella le entregó un manojo de tallos secos y un frasco de jarabe con un gesto de la cabeza. «Dile a Georgia que remoje primero la corteza, luego los escaramujos», dijo, «y que mantenga al niño caliente». Para cuando regresó, el viento había arreciado de nuevo. Encontró a Georgia meciendo a Zachary junto a la estufa, con la cabeza hundida bajo su barbilla. Zeke estaba sentado cerca, más callado que de costumbre, sin apartar la vista de su hermano. Jonathan le entregó el paquete. La viuda dijo que empezara con la corteza. Georgia asintió y se levantó, acomodando a Zachary en los brazos de Zeke. «Háblale», dijo en voz baja. Aunque no respondiera, Zeke asintió, abrazando a su hermano. «Lo haré». Esa noche, después de preparar el té y apagar el fuego, Zachary por fin durmió sin toser. Georgia estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, observando cómo subía y bajaba su respiración. «Eres bueno con ellos», dijo. Jonathan se acercó a ella. «Lo hacen fácil». Ella se giró hacia él. «¿Alguna vez piensas en tener más?» Parpadeó y asintió lentamente. «Sí, es contigo». Su voz era baja. «Creo que me gustaría». Le tocó la mejilla, con el pulgar trazando la línea donde su piel se calentaba. «Entonces lo haremos». Afuera, las estrellas colgaban bajas e inmóviles. Dentro, una suave respiración llenaba el silencio, y en esa quietud, algo profundizaba un hilo tejido con más fuerza, no por el deber ni el dolor, sino por la lenta y constante construcción de una vida compartida. Dejaron la caja de hojalata sobre la repisa de la chimenea, sin abrir desde entonces, pero jamás olvidada. Georgia no necesitaba volver a dibujar la casa. Ya estaba allí. A mediados de mayo, las hojas del álamo ya estaban cubiertas de hojas, susurrando en el patio por las tardes mientras los chicos se perseguían descalzos por la hierba. Georgia estaba de pie en el porche con la mano apoyada en el borde de su vientre, cuya curva apenas comenzaba a notarse. No había dicho mucho cuando se lo contó a Jonathan, quien simplemente le tomó la mano y la colocó bajo sus costillas, con la mirada fija. Él se arrodilló allí mismo, con la frente gacha, sin decir nada hasta que el viento cambió y trajo el aroma de las lilas por el campo. Los días se alargaban, lilas sobre el campo. Los días se alargaban, el crepúsculo extendía sus dedos después de la cena y hasta la hora en que las luciérnagas parpadeaban en los barrotes de la cerca. Jonathan había aceptado un trabajo ayudando al señor Laird, quien se había roto una pierna al caerse del pajar. Significaba largos días fuera de la granja, pero cada noche regresaba con serrín en los puños y algo dulce de la cocina de la viuda Lafton metido en el abrigo para los niños.
Georgia empezó a tener una palangana extra junto a la estufa para lavarle las manos. A veces le apretaba la palma de la mano contra la espalda mientras él se inclinaba hacia el agua, sin decir palabra. Una tarde, mientras Jonathan aún estaba en casa de los Laird, Zeke deslizó una hoja de papel doblada bajo la mano de George, que estaba sentada cosiendo un dobladillo. «Escribí algo», dijo, sin mirarla directamente. Lo desdobló y leyó las líneas vacilantes. La historia de un niño que cazó un zorro en el bosque invernal y encontró al final un claro cálido con la luz del fuego y rostros expectantes. Lo leyó 2 veces antes de hablar. ¿Salió de un libro? No, solo... Lo inventé. Lo miró. «Es bueno, Zeke. Tienes voz». Se le sonrojaron las orejas. «No pensé que dirías eso. Deberías escribir otra». La observó terminar el dobladillo y luego preguntó: «¿Crees que a papá le habría gustado?» Ella dejó la tela. «Creo que estaría orgulloso del chico que lo escribió. Yo lo estoy». Más tarde esa semana, cuando llegaron las primeras tormentas del oeste, Jonathan y Georgia colocaron más edredones y revisaron el tejado en busca de goteras. Llovió con fuerza esa noche, pero la casa se mantuvo firme. Los chicos durmieron toda la noche. Georgia no. Se sentó junto a la ventana en camisón, observando el cielo parpadear. Jonathan vertió agua en la palangana de hojalata, la puso junto a la cama y se acercó a ella. «¿Estás bien?» Ella asintió y negó con la cabeza. La lluvia solía significar esperar. Observando la crecida del arroyo y preguntándose qué se llevaría la corriente, se agachó a su lado. «¿Qué significa ahora?» «Que tengo a alguien que remendará lo que se rompe, que se queda». Le rozó los nudillos con el pulgar. «Ya no esperas más». «No», susurró ella. «No lo haré». Cuando pasó la lluvia y salió la luna, la levantó de la silla y la llevó de vuelta a la cama, con la mano enroscada en su hombro. A principios de junio, sí que había empezado a ayudar a un hombre llamado Corbin en la herrería los sábados, intercambiando trabajo por lecciones en la forja. Zachary pasaba las mañanas persiguiendo gatos de granero y las tardes intentando trepar al molino de viento. Georgia juró que le ataría una campana en cuanto encontrara el alambre. Sus mejillas se habían vuelto más gordas y su vientre se redondeaba bajo el delantal con el calor del día. Ahora se movía más despacio, pero con una seguridad que hacía que Jonathan se enorgulleciera cada vez que la observaba desde el campo. Una mañana, lo llevó aparte mientras los chicos apilaban leña. «Tengo noticias de mi hermana», dijo. «Vendrá la próxima primavera. Dice que quiere ver la tierra que no dejaría». «¿Crees que querrás que se quede?» «Creo que quiero que vea que hice bien en quedarme», dijo con ojos dulces. «Para ver cómo se ríen los chicos, cómo me miras». «Lo verá todo», dijo, «hasta el último detalle». El nacimiento se produjo en plena cosecha, cuando las calabazas estaban apiladas junto al porche y el ahumadero estaba lleno. Georgia estuvo de parto toda la noche. La partera, acurrucada a su lado, Jonathan sin soltarle la mano. Cuando la niña dio su primer llanto, fue Zachary quien corrió a buscar agua, y Zeke quien se quedó en silencio en la puerta, con los ojos muy abiertos. «Es perfecta», susurró Georgia con voz ronca. Jonathan acunó a la niña, rozando con el pulgar el vello suave de su sien. «Tiene tu boca, tiene tu firmeza», dijo Georgia. «Incluso ahora, mírala». Los chicos se turnaron para sostenerla, cuidadosos y reverentes, mientras la partera preparaba su maleta. Georgia los observaba desde la cama, con el rostro sereno. Cuando volvió la escarcha, la casa estaba llena como nunca antes. La risa corría por la cocina como una corriente, y el arrullo del bebé llenaba los espacios tranquilos. Zeke trajo a casa un sonajero tallado de la herrería, con las manos ampolladas, pero orgulloso.
Zachary empezó a dormir con la manta de su hermana cerca de la almohada, jurando que le ayudaba a soñar mejor. Una noche, justo después de cenar, Jonathan sacó a Georgia afuera. Había estrellas y el aire estaba saturado de pino y humo de chimenea. «Tengo algo para ti». Ella se giró hacia él. «¿Qué es?». Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo sencillo, de oro, con una sola línea trenzada grabada alrededor de la banda. «No lo tenía el día que nos casamos», dijo. «Pero quiero que lo tengas ahora». Ella lo miró un buen rato, y luego se lo puso en el dedo. «Está calentito», murmuró. «Es tuyo», dijo él. «Siempre». Se inclinó hacia él, con la mano apoyada bajo su abrigo, contra su pecho. Allí estaban, la casa a sus espaldas brillando suavemente a través de las ventanas, los niños a salvo dentro y el aire a su alrededor tranquilo pero pleno. El cielo no albergaba tormentas esa noche, solo estrellas y el sonido de su respiración, y el peso de cada promesa silenciosa que habían cumplido.